Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos y amigos, Dios los bendiga. Es una bendición estar una vez más acá, continuando con la lectura del libro El Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. En esta oportunidad vamos a leer el cuarto tema, el cual lleva por título El misterio de Babilonia, parte número 1. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5. Introducción. Babilonia o Babel representan un sistema de iniquidad. Es el reinado del mal que se opone al reino de Dios. Esto es un misterio, ya que Babilonia tiene muchas ramificaciones y representaciones en los cielos y en la tierra. Está representada también por una mujer, por ciudades, reinos, lugares, religiones, abominaciones, etc. Y va mucho más allá de lo que podamos imaginarnos. Esto hace necesario analizar cuidadosamente sus tentáculos. Desarrollo. En el libro de Daniel y diversos pasajes de la Biblia vemos que Babilonia siempre ha asediado al pueblo de Dios. Daniel capítulo 1, versículo 1. Este asedio nos lleva a ver que Babilonia procura cercar a Jerusalén para impedir que sus habitantes disfruten la libertad. Además, ese asedio consiste en importunar e insistir con pretensiones y ofertas aparentemente buenas para causar perdición. En un intento por describir la forma de operar de Babel, analizaremos las siguientes comparaciones y contrastes con los que Babilonia pretende falsificar el plan de Dios. Veamos. Número 1. Babel, una torre que llegue hasta el cielo. Génesis capítulo 11, versículo 4. En un monte llamado Sinar, los hombres dijeron: edifiquemos una ciudad y torre que tenga la cabeza en el cielo. Génesis capítulo 11, versículo 4. En 1876 descubrieron una pirámide escalonada con un zodiaco pintado en el techo. Según los historiadores, esa era una copia de lo que los caldeos analizaban y estudiaban en el cielo. Esa torre era un observatorio astrológico e intentaba poseer una base extraterrestre con su plataforma en los cielos. Su propósito era desobedecer a Dios e influenciar a la tierra constantemente, prediciendo el destino de los hombres y pronosticando los sucesos terrestres, entre otros. Además, ahí rendirían culto a los dioses y potestades de las tinieblas. Isaías capítulo 47, versículo 13 y 14. ¿Qué es lo que espiritualmente pretende imitar Babel? Betel, una escalera que alcanzaba el cielo. Génesis capítulo 28, versículo 12. Jacob tuvo un sueño en el que vio ángeles que se desplazaban por una escalera y al Señor que estaba sobre ella. Dios se presentó ahí para dar esperanza y asegurar el futuro de ese hombre. Le dio la promesa que esa tierra sería dada a su descendencia y que él cuidaría de su persona. Génesis capítulo 28, versículo 13 y 15. Esto muestra el contraste de la intención de Babel, pues el deseo de Dios es acercarse a los hombres para salvarlos, guiarlos y cuidarlos, pero según su plan divino, no por medios humanos o caminos equívocos. La única forma de llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6. Y no con escaleras creadas por los hombres. Punto número 2. La puerta de Dios. Génesis capítulo 11, versículo 9. Este nombre se traduce como confusión. Según el idioma acadio, Bad y Lu, y la terminación griega on se traduce puerta de Dios. Esa torre era un centro idólatra religioso, era una obra de rebeldía y de desafío a Dios. El fundador de esa ciudad fue Nimrod, quien dio comienzo a eso de querer hacerse poderoso en la tierra. Génesis capítulo 10, versículo 8.
Lo anterior nos permite que la arrogancia, prepotencia y autosuficiencia de ese hombre, además se dice de él, así como Nimrod, poderoso cazador en oposición a Jehová, lo que nos deja ver la rebeldía, vanidad y orgullo del fundador de Babel. Génesis capítulo 10, versículo 9. El carácter y la insensatez de Nimrod también pueden verse reflejados en los habitantes de esa ciudad cuando dicen: hagámonos un nombre famoso. Génesis capítulo 11, versículo 4. La egolatría de los hombres al querer ser poderosos y dignos de gloria es una pretensión de querer ser igual a Dios e iniciarse en el culto babilónico. Debemos recordar que esa fue la intención por la que Luzbel cayó. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 13. Cuando Babilonia pretende ser una puerta de Dios, presenta una burla de lo siguiente: Betel, puerta del cielo. Génesis capítulo 28, versículos 16 y 17. Jacob despertó de su sueño reconociendo que Dios estaba en ese lugar y que allí era la puerta del cielo. En ese lugar se consideró la posibilidad de seguir a Dios y servirle, previo a entender que solo Dios tenía el poder de alimentarlo, cubrirlo, protegerlo y regresarlo salvo y en paz a la casa de su padre. Génesis capítulo 28, versículos 20 y 21. Aquí se ve el contraste con Babel, pues no vemos a un hombre poderoso ni deseoso de hacerse fama. Vemos en cambio a uno necesitado, sin ningún poder, de estigmatizado por el engaño. Jacob en idioma hebreo significa engañador, pero lo bueno era que él reconocía su condición. Jacob erigió una roca que conmemoraba el encuentro y comunión con Dios. Esa roca tipifica a Cristo, quien es la única puerta por la que podemos acercarnos a Dios y entrar al cielo. Génesis capítulo 28, versículo 18. Romanos capítulo 9, versículo 33 y Juan capítulo 10, versículo 9. Punto número 3. Babilonia alcanzará el cielo. Apocalipsis capítulo 18, versículo 5. La palabra alcanzar se traduce del vocablo griego koiao, que significa pegar, juntar y unir firmemente. Y se deriva de la raíz griega koia, que significa cola o pegamento. Esto nos permite ver que los pecados de Babilonia se pegan uno a uno con pegamento hasta formar una especie de torre que se alza hasta el cielo, ejemplificando nuevamente que la torre de Babel fue construida en ladrillos pegados con asfalto. Génesis capítulo 11, versículo 3 y 4. Babilonia sufrirá las consecuencias de su rebelión, convirtiéndose en habitación de demonios y espíritus inmundos. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Debemos ser obedientes y no permitir que nos manipule el mal. Si hemos pecado, arrepintámonos, no vaya a hacer que nuestra maldad suba hasta los cielos y seamos castigados. Estudiemos ahora esta notable diferencia. La nueva Jerusalén descenderá del cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. La Jerusalén terrenal, a causa de sus pecados, se corrompió al extremo de ser comparada con Sodoma y Egipto. Entre los pecados que cometió se encuentran haber crucificado al Señor. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Pero esta ciudad, en contraste con Babilonia, será restaurada y Dios le dará las bendiciones prometidas. Isaías capítulo 2, versículo 3 y 4. Posteriormente, la gloria de Jerusalén celestial sobrepasará a la Jerusalén terrenal, porque descenderá del cielo y Dios habitará en ella, en medio de su pueblo. Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3. Será una ciudad santa, porque sin santidad nadie verá al Señor, y nada inmundo entrará en ella, porque es la ciudad de los redimidos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Número 4. En Babel, Dios confundió las lenguas. Génesis capítulo 11, versículo 8 y 9. La gente de Babilonia fue esparcida sobre la faz de la tierra. Lo que temían, eso les sobrevino. Cuando fue confundido su lenguaje, tuvieron que emigrar. Entonces las abominaciones de ese sistema inmundo se derramaron
hasta los confines de la tierra, pues ellos llevaron su idolatría hacia todos los pueblos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, Segunda de Reyes capítulo 17, versículo 29 al 31. De esa religión caldea salió Abraham para convertirse en el padre de la fe, y es de ahí de donde el Señor invita a salir a su pueblo que aún permanece en ella. En Apocalipsis 18:4 nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Génesis capítulo 12, versículo 1, Nehemías capítulo 9, versículo 7 al 8. En Pentecostés, Dios dio nuevas lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 4 al 6. Estando en unidad, los discípulos experimentaron la llenura del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas según les daba el Espíritu. Cada uno en idioma diferente hablaba de las maravillas de Dios. Estos dones fueron dados para edificación del cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 8 al 11. Ese acontecimiento era un cumplimiento profético. Por medio del Espíritu Santo, los hijos e hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los viejos soñarán sueños. Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18 y Joel capítulo 3, versículo 28 al 29. El poder de Dios manifestado en Pentecostés contrasta con lo que los babilonios pretendían por medio de magias, hechicerías, encantamientos y adivinaciones, las cuales son abominaciones que aún seducen a los incautos. Al valerse del ocultismo, pretendían conocer y dirigir su destino sobre la tierra y hacia las esferas celestes. Apocalipsis capítulo 18, versículo 23. Punto número 5. Babilonia se autoglorifica. Apocalipsis capítulo 18, versículo 7. Babilonia se ha glorificado a sí misma y se considera una reina. Su autoexaltación es una abominación ante Dios. Ese carácter también lo vemos en Satanás y los habitantes de Babel. Génesis capítulo 11, versículo 4. Dios castigará la arrogancia de Babilonia con fuerza incomparable y nunca más será hallada, porque su destrucción será un perpetuo asolamiento. Apocalipsis capítulo 18, versículo 21. Jeremías capítulo 51, versículo 24 al 26. La iglesia es glorificada. Romanos capítulo 8, versículo 17. Los hijos de Dios somos coherederos con Cristo, y si padecemos juntamente con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Aquí vemos un contraste con Babilonia, porque la iglesia no se autoglorifica, sino es glorificada con Cristo. Babilonia se jacta de no tener sufrimientos y llanto, mientras que nosotros como iglesia debemos ser partícipes del sufrimiento de Cristo, muriendo cada día a nosotros mismos para ser levantados con Él. Apocalipsis capítulo 18, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Punto número 6. Babilonia es una torre de ladrillos. Génesis capítulo 11, versículo 3 al 4. Los ladrillos son hechos de barro, el cual simboliza el humanismo. Esto representa el intento del hombre por alcanzar la eternidad con métodos y razonamiento humano, basados en filosofías y prácticas moralistas, esto es decir, el camino de Caín, quien quiso acercarse a Dios según su forma de pensar, sin sacrificio y derramamiento de sangre. Hechos capítulo 11, versículo 4 y Judas capítulo 1, versículo 11. La iglesia es un edificio de piedras vivas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Nosotros estamos en la tierra y Dios está en los cielos. Nuestro vínculo con Él es Jesucristo, por quien podemos entrar hasta el lugar santísimo. Hechos capítulo 10, versículo 19 al 20. Nosotros somos piedras vivas y formamos un edificio espiritual bien coordinado para ser templo y morada del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22. Conclusión. Debemos ser cautelosos para no dejarnos influenciar por Babilonia, pues ella está asediando al pueblo de Dios con el propósito de confundirlo y hacerlo que se olvide de la verdadera fe.
Babilonia es la antítesis o lo contrario a la voluntad de Dios. Ella quiere reinar en nuestra vida. No debemos, por lo tanto, ignorar sus maquinaciones. Gloria a Dios. Una vez más, de esta forma llegamos al final de la lectura del tema número 4, el misterio de Babilonia, primera parte del libro escrito por el apóstol Sergio Enríquez, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Si estas lecturas, mi amado hermano, han sido de bendición para tu vida, te invito a que las compartas en tus redes sociales. Si no te has suscrito al canal, a que te puedas suscribir. Y si habrá algún libro que quisieras que leyéramos más adelante, te invito a que lo dejes en los comentarios para poder darle la búsqueda de vida al libro y poder iniciar con su lectura después de este. Sin más que decir, una vez más, bendiciones.